Sí, gracias, presidente. Señor ministro, señor Cuerpo, he de confesar que me sorprendió que sea usted el que venga a defender la posición del Gobierno en esta interpelación y no la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la señora Montero, que no acostumbra a dejarle a usted mucho espacio y también porque el plan fiscal estructural, una reforma del marco fiscal dentro de la Unión Europea y es ella la responsable última de la política fiscal en España. En cualquier caso, espero poder mantener con usted un debate constructivo y, si me lo permite, alejado de otros similares en los que sus compañeros se limitan a echar balones fuera, insultar a la oposición y recitar sus mantras. Confío en que usted no caiga en la tentación y no nos suelte aquí los mismos latiguillos de siempre, que si lo del cohete, que si somos los que más crecemos, que si los precios bajan. Señor Cuerpo, espero que usted no lo haga. Y le pido que no lo haga porque usted sabe que no es verdad. Que la señora Montero miente con descaro es una realidad que nadie cuestiona, usted tampoco. Pero espero que tenga usted más respeto al Pleno del Congreso de los Diputados y así podamos aprovechar estos 40 minutos para lograr algo constructivo. Entrando en materia, señor Cuerpo, hace unos días el presidente del Eurogrupo advirtió que algunos países no cumplirán con la fecha límite del 20 de septiembre, de mañana, para remitir sus planes fiscales estructurales. Sabemos que Francia va a ser uno de ellos y ha alegado circunstancias políticas excepcionales. Y es cierto que en Francia viven unas circunstancias políticas excepcionales. Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Va a enviar España su plan fiscal estructural mañana? ¿O también ha comunicado al Eurogrupo la intención del señor Sánchez de presentar sus planes fuera de plazo? ¿Han alegado ustedes también que sufrimos circunstancias políticas excepcionales, señor Cuerpo? ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Pero no decían que teníamos un gobierno progresista de coalición a pleno rendimiento y para rato? ¿Le ha explicado a nuestros socios en Europa la realidad política española, señor Cuerpo? ¿Que Sánchez no gobierna nada? ¿Que simplemente se limitan a estar en el Gobierno, pero desde luego no a gobernar? ¿Que en un año de legislatura solo han aprobado un proyecto de ley de relevancia, esa transacción corrupta consistente en intercambiar impunidad por 7 votos que ustedes llaman amnistía? ¿Les ha contado que Sánchez pretende gobernar sin el Parlamento, señor Cuerpo? ¿Usted confirma y está de acuerdo con el presidente del Gobierno cuando dice que quiere gobernar sin el Parlamento, señor Cuerpo? ¿Les ha contado que no existe esa supuesta mayoría de progreso? Que desde luego no es mayoría, pues pierden aquí votación tras votación. Son ya 35, señor Cuerpo. Y desde luego no es de progreso a la vista de los resultados, salvo por algunos familiares y allegados del Gobierno. Se lo preguntamos, señor Cuerpo, porque siendo el Partido Popular el primer partido de España, el que ganó las elecciones, el que tiene el grupo parlamentario mayoritario en esta Cámara, el que tiene mayoría absoluta en el Senado, que gobierna en la práctica totalidad de todas las comunidades autónomas y como en el plan además deben de incluirse los compromisos fiscales de reforma y de inversión para un periodo de entre 4 o 7 años y de forma que comprometa a todas las administraciones públicas, así como al próximo gobierno del señor Feijóo, le pregunto si va a cumplir la recomendación de la AIREF de someterlo a la confianza de esta Cámara para garantizar que tiene el apoyo de quien va a tener que llevarlo a cabo, no solo hoy, sino también en el futuro. Señor Cuerpo, no solo desprecian ustedes a la oposición, se lo decía a sus compañeros, espero que usted hoy no caiga en esa tentación, sino que también lo hacen con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. ¿Cómo valora usted que la AIREF se tenga que lamentar en público por no disponer de información sobre el plan fiscal estructural, a pesar de que tenía que evaluar la coherencia, consistencia y efectividad del plan y su encaje en los presupuestos generales del Estado? Estoy citando textualmente a la señora Cristina Herrero, presidenta de la AIREF. ¿Qué opinión tiene usted de esas palabras, señor Cuerpo? ¿Tienen previsto someter el plan fiscal a la validación del Congreso de los Diputados? Le vuelvo a preguntar, señor Cuerpo. Sánchez ya advirtió que a ustedes les sobra el Parlamento. Y le vuelvo a preguntar, ¿a usted también le sobra el Parlamento? ¿Le estorba la soberanía nacional? ¿Le molesta la democracia, señor Cuerpo? ¿O va a traer el plan fiscal para que lo validemos aquí todos los diputados presentes en esta Cámara? Si se envía con retraso, señor Cuerpo, el plan fiscal, es que están ustedes intentando engañar a alguien. Siempre ha sido así. Ustedes siempre, ya con su antecesora, ese era su modus operandi. Engañar a sus socios aquí y engañar a los socios de España fuera de nuestras fronteras. Porque el engaño es la divisa de este Gobierno. Y le voy a poner un ejemplo. Usted ha dicho recientemente que no pasa nada si se prorrogan nuevamente los presupuestos.
que basta con reasignar partidas presupuestarias entre distintos ministerios. Estoy citando textualmente. La verdad es que yo de usted me esperaba algo un poco más elaborado, un poco más serio, algo alejado de aquello de la señora Montero, aquello del chiqui lo colocamos donde nos apetezca, ¿no? El caso es que, coincidiendo con esas declaraciones suyas, su compañero en el Consejo de Ministros, el señor Bustinduy, dijo, y cito textualmente, que no tener presupuestos le impide disponer de 600 millones de euros para la dependencia. ¿Quién miente, señor Cuerpo? ¿Usted, restando la importancia a no disponer de presupuestos generales del Estado, o el señor Bustinduy, cuando apela a la falta de presupuestos para no atender a los millones de dependientes que hay en nuestro país? De hecho, sus socios de gobierno, Sumar, afirma que los presupuestos generales del Estado no son una ley más, constituyen una de las principales iniciativas legislativas de cualquier administración, articulan la espina dorsal de toda la legislatura y condensan el programa político de los partidos que gobiernan. ¿Se da cuenta, señor Cuerpo, que tampoco son una coalición, sino que son 23 señores y señoras que están en el gobierno? Simplemente son eso, porque unos dicen una cosa y otros dicen exactamente la contraria. ¿Cree usted que dimitirán los ministros de Sumar si no hay presupuestos generales del Estado? Por cierto, ¿van a cumplir ustedes la obligación constitucional de traer a esta Cámara en el mes de septiembre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, señor Cuerpo? Pero volvamos a la cuestión del plan fiscal. El presidente del Eurogrupo admitió que podía producirse cierto retraso en la entrega de los planes, aun a riesgo de incrementar la incertidumbre y la confianza en el cumplimiento de las reglas fiscales, pero exigía que el plan fuera creíble y exhaustivo. Creíble y exhaustivo, señor Cuerpo. La última vez que su gobierno intentó hacer algo parecido a un plan de equilibrio fiscal a medio plazo, la AIREF lo invalidó y dijo que lo presentado por la ministra Montero no se ajustaba a la ley. Y recomendó al Gobierno que inicie cuanto antes los trabajos para elaborar una estrategia fiscal a medio plazo, realista y creíble, porque lo presentado por el Gobierno, por la señora Montero, no lo era. Y aquí mi siguiente pregunta. ¿Cree que van a ser capaces de elaborar un plan fiscal creíble y exhaustivo o van a hacer solo un PowerPoint sin fundamento, como hizo la última vez la señora Montero? Porque, señor Cuerpo, la reforma del marco fiscal se centra en la sostenibilidad de la deuda pública a medio y largo plazo y en el crecimiento económico sostenible e inclusivo de nuestra economía. Y respecto a la sostenibilidad de la deuda, no vamos muy bien, que digamos, señor Cuerpo. Si el objetivo es reducir la deuda por debajo del 60%, con el señor Sánchez la deuda aumenta en más de 200 millones diarios. Más de 200 millones diarios, señor Cuerpo. En este ratito que vamos a estar debatiendo usted y yo, la deuda va a aumentar en 5 millones de euros, nada menos, señor Cuerpo. Y supera ya el 1,6 billones con B de euros. Ha crecido desde que está Sánchez en el Gobierno un 35% y no deja de crecer. Somos el cuarto país de la Unión Europea, de los 27, con mayor deuda pública. Ya lo mida usted en términos absolutos o en términos relativos deuda PIB. Y respecto al crecimiento, le decía antes que se debe... el nuevo pacto fiscal debe asegurar que este crecimiento sea sostenible e inclusivo. Y tampoco estamos en esto para sacar pecho. No es sostenible un crecimiento apoyado fundamentalmente en un mayor gasto público y básicamente en la recuperación del turismo. Usted sabe que no crecemos de forma sana, señor Cuerpo. El crecimiento económico acumulado desde la pandemia es de un 4,7% y se debe fundamentalmente, le decía, al gasto público. Verá, para crecer en 258.000 millones de euros nos hemos endeudado en 413.000 millones de euros. Y esto, sabe usted, que es absolutamente insostenible, señor Cuerpo, por mucho que digan ustedes que vamos en cohete. Por eso le pido un poco de seriedad cuando suba aquí a responderme. Y el consumo en los hogares, señor Cuerpo, crece únicamente un 0,8%, pero no lo hace porque crezca el consumo de los hogares, sino porque hay más hogares. Esto lo dijo el Banco de España en un informe reciente del día de ayer o de hace un par de días. Y ningún hogar ha recuperado el consumo pre-COVID, salvo aquellos que tienen personas cuyo cabeza de familia es una persona de más de 65 años. Y esto, señor Cuerpo, también es absolutamente insostenible. Y si hablamos de la inversión, esta tampoco remonta. Yo sé que usted presume mucho de la inversión, pero es que estamos por debajo de las cifras anteriores al COVID en cuanto a inversión, en concreto un 1,3%, señor Cuerpo. Debajo de esos niveles, mientras que el gasto público ha crecido un 12%,
La inversión sigue por debajo, lo que está provocando un claro efecto de expulsión de la actividad privada de la inversión, que se ve sustituida por el gasto público, por la deuda que le explicaba antes. Y esto es absolutamente contraproducente con el sostenimiento de una economía a medio y a largo plazo. Y por último, señor Cuervo, no es inclusivo un crecimiento que nos deja con los mayores niveles de pobreza de la última década. Tenemos 4.325.000 españoles en situación de carencia material severa. Señor Cuervo, el 9% de los españoles a los que les resulta ofensivo oír hablar de eso del cohete. Tenemos un 26% de la población en riesgo de pobreza, señor Cuervo. Todas estas cifras que le acabo de dar son ciertas, usted las conoce igual que yo. Usted sabe que el triunfalismo del Gobierno en materia económica es una más de las mentiras del señor Sánchez, una más de las mentiras de este Gobierno. Pero yo le aseguro que a los 4,5 millones de pobres, casi 4,5 millones de pobres que hay en España, y a los más de 12 millones que están en riesgo de pobreza, les resulta ofensivo escuchar afirmaciones suyas como que eso se trata únicamente de un efecto psicológico. Usted tiene hoy una oportunidad cuando suba aquí para pedirle perdón a estos 16 millones de españoles, señor Cuervo. Como todo lo que le acabo de decir es cierto, y ustedes necesitan mantener sus mentiras, tienen que ocultar muchas cosas. Hay muchas cosas de las que ustedes no quieren hablar. Yo le pregunto, ¿cuánto le va a costar a las familias, cuándo le va a contar a las familias españolas que le van a subir los impuestos en el año 2025, señor Cuervo? Con las nuevas reglas fiscales, el gasto primario neto no puede crecer más del 2,6% y, sin embargo, en sus previsiones crece un 4,7%. Por lo tanto, van a tener que subir los impuestos para generar esos ingresos adicionales. España no lo cumple no lo ha cumplido en el año 2024 y con sus previsiones pues tampoco los va a cumplir en el 2025. Es decir, ustedes tienen que subir los impuestos o recortar el gasto, y esto lo ha estimado la AIREF entre 6.700 millones de euros y 9.700 millones de euros. Señor Cuervo, ¿cuándo van a cumplir? ¿Cómo van a hacer para cumplir con lo que le piden sus socios y con lo que le exigen las nuevas reglas fiscales, señor Cuervo? ¿Cuándo le van a contar a las familias españoles que le van a subir salvajemente los impuestos? Después de haberse subido los impuestos, contando con las cotizaciones sociales... Debe finalizar, por favor. Sí, termino enseguida. Tiene un segundo turno, recuerda. Si contamos las cotizaciones sociales en 81 ocasiones, ¿qué subidas de impuestos tienen pensado llevar a cabo, señor Cuervo? Yo le he hecho más de una docena de preguntas, espero que suba aquí y responda alguna, y así los españoles estaremos más informados. Y le insisto en que pida disculpas a los españoles que están en situación de pobreza o en riesgo de pobreza. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Economía, Comercio y Empresa. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, señor Olano, por su intervención y, por supuesto, por las preguntas. La verdad es que tengo que agradecerle en particular que haga usted estas preguntas y esta interpelación hoy, y puede decirse que incluso tiene usted el don de la oportunidad, ¿no? Después de casi 9 meses, podríamos decir, sin prestar atención a los temas económicos, esta pregunta, esta interpelación, viene exactamente en el día en el que el Instituto Nacional de Estadística, revisa la contabilidad nacional para los años 21, 22 y 23 y nos permite hacer hincapié, o me permite hacer hincapié, en el mensaje que reflejan estos datos. Es un mensaje muy claro. Estamos creciendo incluso más fuerte, de manera más equilibrada y de manera más responsable de lo que pensábamos hace apenas unos días, una vez conocida esta revisión. Y eso, desde luego, lo que hace es confirmar, y lo digo bien alto, confirmar el éxito en materia de gestión de política económica de este Gobierno. Pero déjenme entrar directamente con los datos, con los detalles, porque yo creo que este debate merece que entremos a los datos y a los detalles de manera objetiva. Cuando digo que estamos creciendo de manera más fuerte incluso de lo que preveíamos anteriormente, es porque la revisión de los datos señala que en términos acumulados hemos crecido un punto más de lo estimado. Estamos ya en 2023 3,6 puntos por encima del nivel prepandemia.
Esto quiere decir también que se adelanta el punto en el cual recuperamos ese nivel, estando ya en 2022 por encima, que no era el caso anteriormente. Se revisa al alza la tasa de crecimiento del 2021, del 2022 y del 2023. En concreto, la del 2021 hasta el 6,7%, 2022 hasta el 6,2% y 2023 desde el 2,5 al 2,7%. Es decir, un mal día para los agoreros en materia económica, señor Olano. Pero es un crecimiento, además, también más fuerte cuando miramos en términos nominales. Nuestra economía es más grande, es 36.400 millones más grande. Y esto tiene implicaciones directas en cuanto a elementos tan importantes, como señalaba usted, como es nuestra ratio de deuda con respecto a PIB. Nuestra ratio de deuda con respecto a PIB está 2,7 puntos porcentuales por debajo de lo estimado anteriormente. Es decir, en el año 2023 ya habríamos alcanzado el 105% del PIB, bajando en más de 20 puntos porcentuales desde el pico que tuvimos como consecuencia de la respuesta a la pandemia. Otros elementos importantes que suponen esta revisión, por ejemplo, el PIB per cápita en España está 2,5 puntos por encima de lo estimado anteriormente. Se han creado en torno a 160.000 empleos más de los estimados anteriormente y podríamos seguir, por ejemplo, señalando que es un crecimiento más equilibrado, puesto que todos los componentes de demanda, incluida la inversión, señor Olano, actualice sus datos, incluida la inversión, están por encima del nivel pre-COVID. En definitiva, como decía, buenas noticias económicas, una vez más, que confirman, que constatan la buena gestión que se ha realizado y la fortaleza, y esto me gustaría también señalarlo, y resiliencia de nuestro tejido productivo, de nuestras empresas y de nuestros hogares. Pero pasando al tema que nos compete, el tema de la responsabilidad fiscal hoy, déjeme retomar este último elemento, el elemento de la evolución de nuestras ratios de deuda y de déficit en estos últimos años. Porque lo que dicen, esta reducción progresiva de la deuda y del déficit desde el año 2021, es que este Gobierno ha apostado por la responsabilidad fiscal como una parte inseparable de nuestra política económica. Hablamos, como decía, de más de 20 puntos porcentuales de caída de esta ratio de deuda desde el pico, adelantando ese objetivo del 24. Hablamos de una reducción del déficit esperada para este año hasta el 3% del PIB. Estos son más de 7 puntos desde el pico que tuvimos en el año 2020. Es la sexta mayor reducción de toda la Unión Europea y además se ha ido conformando de manera consecutiva con una reducción por encima de los objetivos que teníamos previstos, es decir, sobrecumpliendo nuestros objetivos. Y todo ello, por supuesto, siendo conscientes de la complejidad del contexto y que además ha habido que hacer esta reducción de deuda y de déficit compatible con seguir apoyando, seguir ofreciendo un escudo social a los hogares, a las rentas de las familias y de las empresas y contribuyendo también a mantener el tejido productivo y evitando que estos shocks, tanto la pandemia como el shock de inflación como consecuencia de la guerra en Ucrania, provoquen cicatrices en nuestro estado de bienestar. Estamos consiguiendo, y yo creo que esto es importante señalarlo, un aterrizaje suave, en el cual estamos volviendo a una senda responsable en materia fiscal y lo estamos haciendo sin afectar por ello a nuestro crecimiento económico. Y esto tiene consecuencias muy relevantes. Institucionalmente, la primera, la Comisión Europea nos sitúa en el grupo de buenos alumnos entre los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, aquellos que no tienen un déficit excesivo y aquellos que no tienen desequilibrios macroeconómicos. Y esto es un elemento importantísimo de cara también a señalar cómo se nos percibe desde fuera, cómo nos ven, por supuesto, también los inversores y las agencias de rating internacionales. Mirando hacia adelante, el Gobierno continúa comprometido con este planteamiento de política económica, desde luego en un contexto también donde van a empezar a estar en vigor, como señalaba usted, las reglas fiscales europeas a partir del año 2025. Señalar que estas reglas fiscales, el acuerdo en materia de reglas fiscales, es desde luego fruto del liderazgo de España en las negociaciones que acabaron en un punto de acuerdo durante nuestra presidencia en el pasado semestre, hace ya 2 semestres, a finales del año 2023, nuestra presidencia del Consejo de la Unión. Ante todo, déjeme darle 2 pinceladas de lo que dicen las nuevas reglas fiscales. Representan una nueva forma de hacer política y son el resultado, como decía, de un largo proceso de reflexión y con un mensaje muy importante en mente: no volver a cometer los errores del pasado. Este es un mensaje que está inscrito y que está, desde luego, integrado en la nueva normativa.
Están guiadas por una visión de medio plazo, una visión que permite conjugar consolidación fiscal con defensa de la inversión pública y con una agenda de reformas, por supuesto, que dé continuidad al éxito de los planes de recuperación. Es decir, estas reglas van en línea del modelo que ya está implantando el Gobierno, del modelo que ya está siguiendo España. El reto de la inversión, desde luego, es un reto recurrente, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo. Baste simplemente citar las cifras que señaló el propio profesor Draghi la semana pasada en su informe de necesidades adicionales de unos 750.000 millones de euros en inversión al año durante la próxima década. Y esto, desde luego, es un reto hacia adelante para España, pero también para el conjunto de la Unión. Y habrá que cubrirlo con diversas fuentes de financiación. Por supuesto, inversión privada, fomentando que se canalice el ahorro de los ciudadanos europeos hacia esos proyectos industriales en Europa, pero también con inversión pública doméstica, que sea compatible con ese proceso de consolidación fiscal, pero también inversión pública europea. Tenemos que tener una fuente de financiación genuinamente europea de manera permanente para financiar estos bienes que tienen un carácter de bien público también genuinamente europeo. Pues bien, a la hora de trazar en este nuevo marco de reglas fiscales los compromisos de los Estados miembros con la responsabilidad fiscal, nosotros, los Estados, tenemos un papel protagonista en la definición de la hoja de ruta. Y estos elementos o esta definición se transpone, se traslada a ese plan fiscal estructural que tiene que presentarse a la Comisión Europea. ¿En qué punto estamos de este procedimiento? En julio, como saben, se presentaron los objetivos de estabilidad para el periodo 2025-2027. Y esta es la base, estos objetivos son la base para la definición de un plan fiscal estructural de la mano de la propia Comisión Europea. Estos objetivos, más allá de alcanzar el 3% en 2024, apuntan a un déficit que continuará bajando hasta el año 2027, a alcanzar el 1,8% del PIB. Es una senda ambiciosa, pero realista. El Gobierno, además, en la definición de estos objetivos, propone que el mayor esfuerzo, por entrar en más detalles, que el mayor esfuerzo sea asumido por el Estado, dando un mayor margen a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, precisamente para que puedan proteger sus gastos en materia de servicios públicos fundamentales, es decir, que puedan proteger el estado del bienestar. Recordarle en este ámbito el voto en contra de su partido para este margen adicional para las comunidades autónomas. Pues bien, este es el punto de partida, como decía, sobre la base del cual estamos trabajando en un plan fiscal estructural junto con la Comisión Europea que nos permita mantener este equilibrio entre crecimiento y responsabilidad fiscal que estamos teniendo incluso en ausencia de reglas fiscales en los últimos años. Y esto viene de la mano de un refuerzo positivo, de un círculo virtuoso entre reformas e inversiones que orientan nuestro crecimiento, que lo alimentan para tener un mayor crecimiento potencial y que nos permiten cumplir con nuestras responsabilidades fiscales. En concreto, y le aterrizo ya también los compromisos, España presentará su plan fiscal estructural de acuerdo con lo previsto en la normativa el próximo 15 de octubre, al igual que lo hará la gran mayoría de Estados miembros. Entre tanto, como ya he avanzado, seguimos trabajando tanto internamente como con la Comisión Europea para asegurar la mayor calidad de este plan fiscal estructural. Buscamos, como decía, un documento creíble, realista, aterrizado, pero ambicioso, que permita mantener ese elemento de disciplina fiscal que nos ha caracterizado estos años, pero también que lo haga de la mano de inversiones y reformas que continúen el proceso de modernización que ya hemos empezado en nuestra economía gracias al plan de recuperación. Esta hoja, que como decíamos es un elemento, una senda plurianual, además se plasma para el año 2025 en el proyecto de presupuestos generales del Estado, que tendrán, por supuesto, sus señorías la oportunidad de discutir en este hemiciclo con todo lujo de detalles. Además, me comprometo, por supuesto, a comparecer para explicar el contenido del plan fiscal estructural y responder a cuantas preguntas se me hagan o sean necesarias. Con ello termino, señorías, simplemente volviendo a agradecer la oportunidad de compartir con esta Cámara la importancia que el Gobierno otorga a la responsabilidad fiscal, como confirman los datos, como confirman, desde luego, nuestra evolución de la senda de deuda sobre PIB y de déficit sobre PIB en estos últimos años. Estamos trabajando, como decía, de la mano de la Comisión Europea
con el objetivo de articular y presentar este plan ambicioso pero realista que nos permita mantener este doble compromiso, un compromiso con la responsabilidad fiscal, pero que se conjugue con ese mayor esfuerzo inversor, que se conjugue con ese mayor crecimiento y que desde luego es lo que requieren los enormes retos que tenemos por delante, tanto en España como en el conjunto de la Unión, y esperemos que lo podamos hacer también de la mano, por supuesto, del Partido Popular. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor de la Novela. Sí, gracias, señor presidente. Señor Cuerpo, el INE, aquel organismo al que cambiaron ustedes el presidente porque no les gustaban las cifras que ofrecía. Ya le digo yo que a partir de ahora los informes del Banco de España le van a gustar más de lo que le gustaban hasta ahora, señor Cuerpo. Mire, presume usted de reducción del déficit. El déficit se ha reducido con las aportaciones en forma de impuestos de las clases medias españoles porque ustedes, en un momento de enorme inflación, no han permitido deflactar la tarifa del IRPF. No es su política económica, es simplemente el esfuerzo y el sacrificio de las clases medias españolas con esa tremenda subida de impuestos que supone la inflación, señor Cuerpo. Y lamento mucho que no haya rectificado usted en su intervención, incluso que no nos haya respondido a muchas de las preguntas. A otras sí, se lo reconozco, pero a otras muchas no. Y permítame que le pida una puntualización, porque no he entendido bien si va a venir aquí a discutir con todos los partidos políticos el plan fiscal o simplemente va a venir aquí a explicarlo después de haberlo enviado, porque no es lo mismo, y supongo que un demócrata como usted entenderá la sutil diferencia que hay entre una cosa y la otra, señor Cuerpo. Verá, el crecimiento económico, y se lo decía, y usted no lo ha rebatido, no puede, lógicamente, viene a lomos de un gasto público absolutamente insostenible, señor Cuerpo. Han transformado ustedes gastos coyunturales derivados del COVID en gastos estructurales y eso no hay manera de mantenerlo. Únicamente se pudo mantener hasta ahora, como le decía, por el proceso inflacionario tremendo que estábamos viviendo. Sánchez, le voy a dar un dato que seguro que usted conoce también. Mire, Sánchez ha aumentado el gasto burocrático un 39,5%, subiendo de 11.000 millones a 16.000 millones en 2022. ¿A usted le parece razonable semejante dispendio? Con lo que ha aumentado el gasto burocrático el señor Sánchez, con lo que ha aumentado en asesores, podría financiar durante 23 años la ley de la ELA, señor Cuerpo. Sánchez prefiere asesores a mejorar la vida de los enfermos de ELA. Ese es el resumen, señor Cuerpo. Pero hay que decir varias cosas más. Estamos ante un crecimiento que desde 2021 no ha hecho otra cosa que menguar. Y con unos sectores productivos que ven cómo el gasto público les está quitando la inversión que tanta falta les hace para crecer, sobre todo para mantener ese crecimiento en el medio y largo plazo. Tanto es así, señor Cuerpo, que la economía española no deja de perder productividad y competitividad. Y ese cambio de modelo que usted augura y que lo fía todo a esos fondos europeos, señor Cuerpo, solo lo ven ustedes en su imaginación. Y le quiero hacer una pregunta respecto a los fondos europeos. ¿Puede garantizar usted que no vamos a tener que devolver fondos europeos por la mala gestión de su gobierno, señor Cuerpo? Le decía que fían ustedes todo el crecimiento y el cambio de modelo a los fondos europeos, pero lo único cierto es que ustedes pretenden engañar, dentro de una maraña de cifras y de conceptos confusos, un estrepitoso fracaso en la gestión de los fondos Next, señor Cuerpo. Mire esta gráfica. Esta es la evolución desde 2022, 2023 y 2024. Cada año peor, señor Cuerpo, cada año peor. Y precisamente su ministerio, señor Cuerpo, es el penúltimo ejecutando fondos europeos. El 0,01%. Usted ahora seguro que me podrá dar algún dato actualizado, pero hasta esta fecha usted
solo le superaba en peor gestión de fondos europeos la señora Sira Rego. No parece que sea usted precisamente quien deba dar lecciones de gestión sobre los fondos europeos, señor Cuerpo. Y por último, señor Cuerpo, la Comisión Europea avala la propuesta del Partido Popular de trasladar a las comunidades autónomas, de modificar el Plan Nacional de Recuperación y transferir a las comunidades autónomas los fondos europeos que ustedes no son capaces de hacer llegar a la economía, ¿no?, a la economía real. La participación de las regiones y municipios es clave para que los fondos lleguen a tiempo y tengan impacto real. Son palabras del comisario Dombrovskis. Y dejan claro que medidas como las propuestas por el Partido Popular van en la línea correcta. ¿Van a aceptar ustedes, señor Cuerpo, nuestra propuesta? La realidad es que ustedes han tenido más recursos que nunca, fruto de la inflación, fruto también de ese infierno fiscal, de esas 81 subidas de impuestos, señor Cuerpo, y con más recursos que nunca tenemos la tasa de pobreza más alta de la última década. Usted no ha dicho nada, ni siquiera ha corregido sus palabras a esos 16 millones de españoles que están en riesgo de pobreza o que directamente son pobres y los que usted todo lo que les tuvo que decir en una entrevista reciente en El País es que simplemente era un efecto psicológico. Yo le vuelvo a pedir que suba aquí y les pida disculpas, señor Cuerpo. Ya no le voy a pedir que no caiga en un triunfalismo absurdo, porque he visto que es absolutamente imposible con ustedes, pero sí que por lo menos tenga la decencia de dirigirse a los españoles que lo pasan mal y pedirles disculpas por aquello de que no es un efecto psicológico y ellos lo saben muy bien, señor Cuerpo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor de Olano. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Economía, Comercio y Empresa, por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor Olano, hay que reconocerle algo, y yo se lo reconozco sin ningún problema. Es usted un clásico. Hay elementos que uno sabe que van a estar en el discurso. Y uno de ellos, desde luego, está claro que es esta referencia a una vez que no le gustan los datos o que le confunden. Parece que los datos le confunden y eso, la verdad es que es algo sorprendente. Usted va directamente contra las instituciones que producen estos datos, ¿no? ¿Qué será lo siguiente? Déjeme que entre un poco en las previsiones, en algunos temas que ha comentado, que son algunos incorrectos y otros directamente mentira. En cuanto al crecimiento hacia atrás, los componentes de crecimiento, como he dicho, con esa revisión que ha realizado el INE hoy, lo que tenemos es una contribución positiva mayor de la propia inversión como componente fundamental de equilibrio en el modelo de crecimiento. Por supuesto que ha habido un impacto importante del gasto público, entre otras cosas porque estábamos con gasto en educación y gasto en sanidad, que si le parece poco la importancia del gasto en sanidad como consecuencia de la recuperación tras una pandemia, yo creo que no es algo que tengamos que minimizar ni desde luego poner en términos peyorativos. Lo que tenemos hacia adelante cuando miramos las previsiones de crecimiento de todos los organismos es un crecimiento basado en inversión, consumo privado y sector exterior. Fíjese usted, mire usted cuáles son los determinantes que prevén los principales organismos. Y es más, cuando miramos el sector exterior, no solo es el turismo, son también los servicios no turísticos. Las exportaciones en servicios no turísticos llegan a los 100.000 millones, están por encima de las exportaciones de los servicios turísticos, que están en torno a 90.000. Es decir, esto es otra variable que nos delata, que refleja ese cambio que está habiendo en nuestro modelo de crecimiento hacia sectores cada vez más productivos, como es, por ejemplo, el de los servicios no turísticos y esos servicios a empresas que estamos exportando. Más allá de esto, desde luego, ese traslado de las grandes cifras macro que son incontestables al elemento micro, a lo que sienten los ciudadanos cada día en sus bolsillos, a su bienestar en el día a día, es un elemento importante que nos invita a seguir trabajando. Y este inconformismo con el punto en el que estamos es también, si se ha leído mis entrevistas, uno de los elementos clave que señalo. Y aquí digo que hay que ser ambicioso, pese a que ya se está reflejando esa mejora en el día a día de los ciudadanos en muchos
aspectos. Por ejemplo, en el número de hogares donde todos sus componentes están en situación de desempleo, que está en mínimos históricos. O al contrario, número de hogares donde todos sus componentes están empleados, en máximos históricos. Por supuesto que miremos también qué está sucediendo con nuestros jóvenes. La tasa de paro juvenil se ha reducido en más de 7 puntos. ¿Qué sucede? Que el punto de partida en el 2018 era del 33%. Por supuesto que es bueno que se haya reducido en 7 puntos, pero eso no quiere decir que nos tengamos que conformar con que se quede en el 26. Seguimos trabajando precisamente para que estas mejoras de la macro sigan llegando en el día a día a nuestros hogares. Por supuesto, a través de la moderación de la inflación, la protección de su cesta de la compra, con medidas como, por ejemplo, la eliminación del IVA en productos tan importantes como el aceite de oliva, que ya se está notando en la caída de los precios de este producto del mes de agosto con respecto al mes de julio. Pero volviendo al tema de nuestra intervención hoy, señalar, desde luego, que como punto de partida, como he puesto de manifiesto en mi intervención inicial, España tiene una trayectoria impecable en el desempeño fiscal en los últimos años y así lo demuestran y lo confirman los análisis de la propia Comisión Europea, con un compromiso incuestionable con la responsabilidad fiscal que está siendo compatible con estas buenas cifras de crecimiento económico. Estamos manteniendo el liderazgo en términos de crecimiento entre las grandes economías europeas y esto no hay forma de desmentirlo por mucho que ustedes se empeñen, incluso llegando a intentar deslegitimar a las propias instituciones. A partir de aquí, por supuesto, partiendo de esta base inmejorable, tenemos que avanzar en seguir cumpliendo hacia adelante con nuestros objetivos y con las reglas fiscales que vuelven en el año 2025. Estamos trabajando, como decía, intensamente con la Comisión Europea para dar continuidad a este esfuerzo y que se mantenga esa visión de medio plazo y que esta visión de crecimiento, de inversiones y reformas sea compatible con una mayor responsabilidad fiscal. El reglamento, como he dicho anteriormente, prevé o anticipa la existencia de un margen razonable de tiempo con respecto al 20 de septiembre, que es el que vamos a aprovechar la mayoría de los Estados miembros para presentar el día 15 de octubre nuestra propuesta de senda fiscal estructural de medio plazo. Aquí creo que hay que enviar mensajes inequívocos. Como bien sabe, la norma no exige, y tampoco lo hacía así para el programa de estabilidad, que era nuestro documento de medio plazo anterior, que sea aprobado o incluso debatido en el propio Parlamento. Es el proyecto de presupuestos generales del Estado, es decir, cómo se declina este proyecto de medio plazo en sus distintos componentes anuales, el que tiene que ser y será discutido, por supuesto, con todo lujo de detalles en este Congreso. Y aquí, además, y es lo que señalaba anteriormente, hay un compromiso por mi parte de explicar el contenido del plan fiscal estructural que se mande a la Comisión Europea y responder a cuantas preguntas puedan surgir. Este es un elemento también importante de cara a ser conscientes, y yo creo que este es mi punto final, a ser conscientes de que cuanto más fuerte sea nuestra economía hacia adelante, ese es el enganche entre el brazo económico y el brazo fiscal, cuanto más crezcamos, cuanto más grandes seamos, menor será el esfuerzo necesario para seguir cumpliendo, como lo hemos hecho hasta ahora, con nuestros objetivos fiscales. Por lo tanto, tenemos que seguir profundizando en nuestra agenda de inversiones y reformas y, por supuesto, seguir profundizando en el éxito que está siendo la llegada de los fondos del plan de recuperación a nuestra economía real. Muchas gracias.